El dengue, Zika, chikungunya son las 3 enfermedades que amenazan al país. Recordemos que a estos mosquitos les gustan las zonas tropicales, ¿no? Nuestras zonas tropicales, cálidas, como las que tenemos aquí en nuestro país. Es por eso que vamos a observar las zonas de la selva, ceja de selva, partes de tumbes, ¿no? Algo invadidas o afectadas por estos. La chikungunya es una virosis emergente que se manifiesta como un síndrome febril con artralgia intensas y exantema, causada por un alfavirus transmitido por mosquito. Esta enfermedad se ha diseminado globalmente en la última década, amenazando con hacerse pandemia y contribuyendo una de las mayores virosis emergentes del siglo XXI. Bien, el riesgo de epidemias de chikungunya a partir de casos importados resulta especialmente elevado en las Américas, donde los vectores se hallan presentes en números suficientes y la población no posee inmunidad contra el virus. Bien, recordemos que las zonas de la selva, zonas cálidas, y nuestro país mismo, no todo el país, no es un país muy educado, ¿no? Con el tema de la prevención. Entonces, también recordemos que hay mucha pobreza. Entonces, el tener aguas empozadas, las zonas cálidas, el bajo higiene y la presencia de esos mosquitos van a aumentar el riesgo de contraer este tipo de enfermedad, ¿no? Algunos factores, ¿no?, favorecen la rápida diseminación de este agente. La alta viremia, la elevada tasa de ataque, ¿no? Vemos aquí frecuentemente mayor a 15, ¿no?, del logaritmo de 10, unidades formadoras de placas por mililitro de sangre, ¿no? Es una alta la viremia. La distribución global del mosquito de los vectores, vemos aquí, ¿no?, en las zonas, ¿no?, áreas con reciente transmisión de dengue, en las zonas rojas, vemos por acá, ¿no? Y las áreas infestadas con Aedes aegyptis, ¿no?, las de rosa. Vemos que la zona de África siempre es como que la más afectada, también parte de Sudamérica, ¿no? Aquí encontramos el Perú, ¿no? Áreas con reciente transmisión de dengue. Vamos a ver aquí la zona de la selva, ¿no? Vamos aquí en la zona de rojo, zona de la selva, zona tropical, parte de Brasil. Vemos por acá todas las zonas tropicales, ¿no?, Sudamérica. Vectores. Los principales vectores del virus de chikungunya son los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, ¿no? Comparte el vector con la fiebre amarilla y el del dengue. El Aedes albopictus tiene hábitos selváticos y prolifera en ambientes silvestres. Es una especie salvaje y rural, responsable de la transmisión del virus en zonas rurales o semiurbanas. Por eso es que lo vemos, ¿no?, y hemos estado conversando que lo vemos mayormente en las zonas de la selva, ¿no? Los huevos de Aedes aegypti resisten a la desecación y a temperaturas extremas, manteniéndose viables durante 7 meses a un año, ¿no? Entonces, los huevos van a estar ahí, ¿no? Va a ser muy difícil eliminarlos, por eso es que siempre hay que tener una adecuada limpieza, ¿no? Características clínicas, vemos las manifestaciones habituales de la infección por virus de chikungunya, la fiebre, que es lo más característico, ¿no? Las poliartralgias, que es una forma también de diferenciarlo con los otros virus, con el dengue, ¿no? Porque esto genera, ¿no?, las poliartralgias. También vamos a tener poliartritis, las mialgias, que son comunes, las dorsalgias, náuseas y vómitos, exantemas, que se nos puede confundir también con el dengue, ¿no?, cefalea, conjuntivitis.
Bien, manifestaciones poco frecuentes son a nivel del sistema nervioso central, como la meningitis, que no se observa mucho, la verdad, o el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? El aparato cardiovascular, la miocarditis, ¿no? En el riñón, la nefritis, en el ojo, en la piel, la insuficiencia, la nefritis. Bien, tenemos acá el aparato respiratorio, neumonías, es complejo que produzca esto, pero sí se ha visto casos, ¿no? Sistema endocrino y las misceláneas, de miscelánea. Frecuencia de los síntomas presentes en el dengue y fiebre chikungunya. Vemos aquí la fiebre, es más presente en la chikungunya, la cefalea, vamos a ver en ambos, exantemas también se observan en los dos, pero con mayor frecuencia en la chikungunya, la artralgia, la artritis, vamos a observarla sí o sí, ¿no? En la mayoría de casos de la chikungunya. En el dengue se observa, pero muy pocos, es muy raro observarlo, ¿no? Esa es una manera también de diferenciarlo clínicamente, ¿no? Las mialgias van a observarse en las dos, la diátesis hemorrágica, ¿no? Se observa más en el dengue, por eso también se le llama fiebre hemorrágica. Es otra forma también de diferenciarlo, ¿no? Se observa muy poco en la chikungunya, este es más característico por las artralgias realmente. Que entren en shock es más fácil por el dengue, ¿no? Pero también es muy baja la prevalencia, recordemos de que hay fiebre hemorrágica, entonces al perder sangre va a entrar en shock. También tenemos leucocitopenia, ¿no? La leucocitopenia va a haber mayor frecuencia en el dengue, linfopenia, vamos a observarlo mayormente en la chikungunya, y así, ¿no? La neutropenia y la trombocitopenia lo observamos mayormente en el dengue. El diagnóstico diferencial con leptospirosis, paludismo, meningitis y fiebre reumática. Entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales porque vemos aquí que las características clínicas son muy similares, ¿no? La fiebre reumática nos puede confundir con la chikungunya. Número de casos de la chikungunya en el Perú. Del 2015 al 2019 observamos que ha habido un elevado número de casos, el 2016 y el 2017, ¿no? Por esa razón es que se empezó a hacer las fumigaciones. Aquí nos dice que se han notificado 128 casos de chikungunya en el país, no se reportaron fallecidos, ¿no? Muy difícilmente fallecen, pero hay que siempre estar alertas, ¿no? Con la sintomatología sobre todo. Bien, el número de casos y tasas de incidencia acumulada por chikungunya del 2018 al 2019, estamos viendo aquí, ¿no? En Piura, casos, tenemos 2, ¿no? San Martín, 1 y Loreto, 1, ¿no? Los casos en el S24 del 2019. Pero el total de casos que presenta Piura, ¿no? Es 272, siendo el primero, ¿no? Por decirlo así, el lugar donde se encuentran más casos de chikungunya. Paludismo y malaria. El paludismo es causado por parásitos de género Plasmodium, que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquito hembra infectados del género Haemophilus. ¿Listo? Hay 5 especies de parásitos causantes del paludismo en el ser humano. El Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax, ¿no? Son las especies más, que se observan más, ¿no? El paludismo y la malaria, se distribuye en las zonas tropicales y subtropicales, ¿no? Al igual que hemos visto el dengue, la chikungunya, vamos a verlo también en las zonas tropicales. En el Perú la malaria por el falciparum es principalmente endémico en Loreto, Piura y Tumbes. Y la malaria por el vivax se distribuye en todo el país, observándose casos esporádicos en los valles de la costa del sur, sobre todo en la parte de Ica a Tacna, ¿no? Son factores de riesgo
para adquirir la malaria, la cercanía de las viviendas a las irrigaciones, ¿no? Criaderos naturales y artificiales de larvas y habitar en viviendas desprotegidas. Recordemos que la higiene es básico para que no haya la presencia del mosquito, ¿no? Síntomas del paludismo. El paludismo es una enfermedad febril aguda, ¿no? Suele aparecer entre los 10 a 15 días de la picadura del mosquito infectado. El parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquito, anáfeles infectados. Después de la infección, los parásitos llamados esporozoitos viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, donde madura y producen toda otra forma de parásito llamado merozoito. ¿Qué quiere decir esto? Va madurando, o sea, está creciendo el parásito. Los parásitos ingresan al torrente sanguíneo e infectan los glóbulos rojos. Ese parásito se reproduce, lo vemos en los glóbulos rojos. Es también una forma de diagnosticar, ¿no?, de que hay paludismo, es mediante la observación de los glóbulos rojos y dentro del glóbulo rojo observar al parásito. Bien, el grupo de riesgo son los lactantes, los niños menores de 5 años, las embarazadas y pacientes con SIDA, ¿no?, así como los inmigrantes no inmunes de zonas endémicas, ¿no es cierto? Dice, el ciclo de vida del plasmodium, aquí lo vemos mucho mejor, tenemos el mosquito, ¿no? El mosquito, dice, no tiene sus gametos, no activos gametos, macrogameto, ¿no? Vamos a ver el cigoto y ahí se está formando los esporozoitos. El esporozoito es lo que realmente va a infectarnos al humano. Este tipo de parásito tiene dos ciclos. Un ciclo en el mosquito, un ciclo en el que se va a formar de gameto a esporozoito que se produce en el mosquito y otro ciclo, ¿no?, que se va a producir de esporozoito, se va a formar o va a producir gametocitos, ¿no?, que eso es dentro del ser vivo, ¿no?, del cuerpo humano. Vemos que los esporozoitos invaden, ¿no?, el hígado. Bien, una vez que se transforman, ya han madurado en merozoitos, van a ir hacia el torrente sanguíneo, vemos aquí el torrente sanguíneo y van a invadir los glóbulos rojos, que es donde realmente viven, ¿no? Y van a formar los gametocitos, ¿no? Vemos ahí los gametocitos, ¿no? Y eso es lo que al picar el mosquito hospedero, ¿no?, va a picar, va a adquirir los gametocitos y otra vez se va a generar el ciclo dentro del mosquito, ¿no?, desde gametocito hasta esporozoito. Bien, vemos acá el número de casos de la malaria en un periodo del 2014 al 2019. Vamos a observar que el 2014 tuvo una gran afluencia, luego ido disminuyendo, ¿no? Y en 2017 volvió a resurgir. Vemos el Plasmodium vivax, el Falciparum, la Malariae, ¿no? Vemos que los mayores casos, ¿no?, se representan por el vivax, siendo notificado el 2014, el 2019, seguida del Falciparum y la Malariae siendo muy escaso, presentando muy escasos casos, ¿no? El número de defunciones, ¿no?, ha ido en aumento, siendo el 2019 5 defunciones, ¿no? En 2014 no se reportó ninguna. Casos según tipo de malaria, tasas y fallecidos. Vemos aquí el vivax, ¿no? En la zona de Loreto es la más afectada, tanto por el vivax como el falciparum. Sin embargo, el vivax es mucho más su presencia en nuestro país, ¿no?, con 7.790, seguido de Amazonas, La Libertad, San Martín, Junín, Madre de Dios, Tumbes, incluso Cusco, ¿no?
Tenemos toda la parte de la selva, ceja de selva, ¿no? Toda la parte de la selva, la parte norte de nuestro país, ¿no? Costero, norte costero. Entonces, vamos observando ello. Bien, en el caso de la tuberculosis, ¿no? Es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. En nuestro país es muy conocido, muy particular la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis. Es curable y prevenible, ¿sí? La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad de las vías respiratorias, una enfermedad pulmonar, entonces vamos a presentar ese tipo de lesión, ¿no? Se calcula que una cuarta parte de la población mundial tiene tuberculosis latente. Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen un riesgo a lo largo de la vida de enfermar de tuberculosis de un 5 al 15%. En cambio, las personas inmunodeprimidas tienen mayor riesgo, ¿no? Como sabemos que sus defensas están disminuidas. Los síntomas más característicos son la tos productiva, ¿no? A veces con sangre en el esputo, dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoraciones nocturnas. Bien, tenemos aquí la tendencia de la incidencia de la tuberculosis. Hemos visto que en un periodo del 90 al 95, ¿no? Se tuvo una gran afluencia de esta enfermedad, ¿no? Una gran incidencia, disminuyendo y en los últimos años en disminución. Sin embargo, la tasa de detección de tuberculosis multidrogo resistente ha ido en aumento. Vemos que desde el año 2000, entre el periodo del 1995 y el 2000, empezado a ascender, ¿no? Ha empezado a ascender la tasa de detecciones multidrogo resistentes. Bien, los estreptococos. Los estreptococos son cadenas de cocos gram positivas, ¿no? Son catalasas negativas, y esa es la forma en la que podemos diferenciarlo de un estafilococo. Son hemolíticas, ¿no? Presentan una hemólisis alfa, una hemólisis beta y unas que no son hemolíticas, ¿no? No producen hemólisis. Entonces podemos también dentro de ellas diferenciarlas, ¿no? Mediante la sensibilidad de optoquinas, en el caso de las hemolíticas parciales. Sabemos que son sensibles a las optoquinas el Streptococcus pneumoniae, ¿no? En la hemólisis completa o beta vamos a ver una sensibilidad a la bacitracina, si es del grupo A, ¿no? El Streptococcus pyogenes, y si no son sensibles es porque es del grupo B, ¿no? El Streptococcus agalactiae. En el caso de las no hemolíticas, vamos a evidenciar un crecimiento, ¿no? En cloruro de sodio al 6.5%. Si no crece, ¿no? Es un Streptococcus bovis. Pero si crece, pues es un enterocócico, ¿no? Enterococo. Estreptococo del grupo A, el estreptococo piógenes. El piógenes es responsable de la faringitis, infecciones cutáneas y tejidos blandos. Sobre todo se le ve en la faringitis y en las infecciones cutáneas realmente. También tenemos sepsis puerperal, neumonía, endocarditis, meningitis, artritis. Origina cuadros de fiebre escarlatiniforme y el síndrome de shock tóxico, debido a cepas productoras de toxinas. Recordemos que el Streptococcus pyogenes genera toxinas, sobre todo lo que son las exotoxinas, ¿no? Exotoxinas pirógenas, la A, la B, la C. Tenemos aquí el estreptococo del grupo B, el Agalactiae, es el profítico realmente, ¿no? Localizado en la rinofaringe, el aparato urogenital e intestinal. Es un patógeno oportunista, no tenemos que tener un sistema inmunitario disminuido para que se pueda tener o producir algún tipo de patología, ¿no? En el tracto respiratorio, mucosas, piel, meningitis e infecciones pulmonares en neonatos. Vemos aquí infección neonatal, contagiados a partir de la vagina de la madre, ¿no? Son beta-hemolíticos la mayoría, ¿no?
descomponen el hipurato sódico, ¿no? Por eso es que tiene un olor característico. El Streptococcus del grupo B. La colonización del tracto genital puede ser intermitente y es un hecho importante de las gestantes, ¿no? Es posible la transmisión al recién nacido. Por eso debe haber un control adecuado, ¿no? En algún tipo de infección vaginal o que tenga una mujer durante la gestación. La colonización en los recién nacidos se produce durante el parto, ¿no? Recordemos que pasa por el tracto, ¿no? Por el canal urogenital de la mujer, ¿no? Actualmente es la principal causa de sepsis neonatal, ¿no? La infección suele manifestarse en las primeras horas de vida, bajo la forma de neumonía, sepsis o meningitis, ¿no? Se observa más el tema de neumonía realmente. Streptococcus pneumoniae, bien, es el neumococo. Tal vez este es el más conocido de los estreptococos, ¿no? Es un diplococo, como observamos, es un gran positivo como todo estreptococo, ¿no? Vemos ahí está en dos, ¿no? En diplococo, ¿no? En dos cocos. No crecen en medios de bilis esculina, es la forma también de diferenciarlo de los restos de estreptococos, ¿no? Es saprófico. En la flora normal del aparato respiratorio lo podemos encontrar. Patógenos en neumonías, ¿no? O en procesos biógenos e inflamatorios como meningitis, sinusitis, otitis, pero se observa más que nada en la neumonía, ¿no? Bien, relacionado a su virulencia, vamos a tener la proteína M, ¿no? Y los polisacáridos C, ¿no? También la presencia de la cápsula. El Streptococcus, ¿no? Las enfermedades que puede causar. Vemos aquí algunos factores también de virulencia. El Streptococcus mutans, ¿no? Vamos a observar enfermedades de tipo dental, ¿no? Y sus factores de virulencia son las adhesinas, los glucosiltransferasas, el Streptococcus agalactiae, ¿no? Vamos a ver la sepsis neonatal. Eh, Vamos a ver que su factor principal de virulencia es la cápsula que presenta, ¿no? El Streptococcus piógenes, ¿no? Tenemos las faringitis, la celulitis, ¿no? Eh, Vemos también que su factor de virulencia es la cápsula. El Streptococcus pneumoniae van a producir otitis media. Es la principal causa de la otitis media, ¿no? Ese dolor en el oído. Su principal factor de virulencia es la cápsula. Bien, vamos a tener, o tenemos aquí lo que es la resistencia antimicrobiana. ¿A qué llamamos resistencia a los antimicrobianos, no? Se produce cuando el microorganismo, sea bacteria, virus, hongo, parásito, sufren cambios, ¿no? Que hacen que los medicamentos utilizados ya no tengan la misma eficacia que antes. Es un problema de salud pública porque ya que la bacteria en este caso no genera, ya no desaparece, no muere con el antimicrobiano, se tiene que usar cada vez más potentes, ¿no? De este tipo de fármacos para eliminar las bacterias. Esto se produce por un uso de todas maneras irracional, ¿no? Que ha generado la emergencia y la diseminación de microorganismos que son resistentes a drogas. Como conocemos, antes la ampicilina podía curar varias infecciones y en la actualidad no hacen ningún tipo de efecto a muchas de las bacterias que ya han cogido resistencia y se suele utilizar ya antimicrobianos más fuertes, ¿no? Macrólidos. Las causas de la resistencia antibiótica, ¿no? Tenemos que la causa fundamental es la fuerte presión selectiva a favor de las bacterias resistentes en la presencia de los fármacos, ¿no? La transferencia de genes,
¿no? De resistencia, sobre todo esto, ¿no? La transferencia de genes de la resistencia, ¿no? La transformación implica la captación de ADN a partir del líquido que rodea el microbioma. También tenemos la conjugación, ¿no? Y la transducción, ¿no? Mediado por bacteriófagos que llevan los genes de resistencia, tratan de transmitir estos genes de resistencia, ¿no? Para sus demás, para las demás bacterias de su género, ¿no? Las mutaciones son trascendentales, ¿no? Cada bacteria, virus, patógeno que está viendo que lo están atacando va a tratar de defenderse. Entonces va a mutar, ¿no? Para tener una mayor resistencia. Mecanismos de resistencia, diferentes antibióticos. Tenemos aquí otra lámina, ¿no? Mecanismo de resistencia, tenemos los antibióticos, a ver, los aminoglucósidos, ¿no? Las cefalosporinas, macrólidos, las penicilinas, que por hoy sabemos que ni no causan la misma eficacia, ¿no? Son mayormente utilizados las cefalosporinas, los macrólidos, ¿no? Tenemos la rifampicina, las quinolonas, las sulfamidas, las tetraciclinas, ¿no? Como la doxiciclina, que es la más comercial y la que utilizan muchas veces a diestra y siniestra, incluso para el acné, ¿no? Bien, resistencia, mecanismo de resistencia tenemos aquí, en el caso de los aminoglucósidos, una modificación del antibiótico, modificación del sitio blanco, ¿no? Van modificando.